Amados hermanos y amigos que hoy nos visitan, es un gozo nuevamente estar todos juntos para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Y yo creo que todos los que estamos aquí, creo que voy a decir la mayoría, no sé si todos, pero creo que casi todos nosotros nos hemos montado en un avión. Creo que la mayoría de aquí somos quizás de Latinoamérica, de otros países del mundo, y la manera en cómo hemos llegado a España ha sido por medio de un vuelo, seguramente. Y yo no sé hace cuánto tiempo usted tomó ese vuelo, no sé si fue hace 10 años, hace 20 años, hace 5 años o hace un mes. Pero estoy seguro que usted recuerda algunas cosas de ese vuelo, de ese viaje. Seguramente usted recuerda si fue un vuelo cómodo, placentero, si le cabían las piernas en el asiento, o quizás se acuerda de si la comida estaba buena o si no estaba buena. Pero hay una cosa que es mucho más importante que todo eso, pero de lo que generalmente no nos acordamos cuando estamos volando. Hay algo que es mucho más importante que cualquier comida, que cualquier experiencia que usted pueda tener en ese viaje por avión, pero que lamentablemente muchos de nosotros ni siquiera prestamos atención. Y me refiero a las instrucciones de seguridad en caso de emergencia. Cuando usted sube a un vuelo, siempre hay una azafata allí enfrente indicando qué se debe hacer en caso de una emergencia. Y lamentablemente la mayoría de nosotros no presta atención a esas instrucciones. Si usted es uno de los que presta atención, felicitaciones, usted es diferente. Pero la mayoría de los mortales no lo hacemos. Y hay muchas razones por las que no prestamos atención a esas instrucciones de seguridad. Muchas veces es porque, pensamos que nada malo va a ocurrir. Somos muy optimistas, ¿no? Nosotros no creemos que ese accidente va a ocurrir cuando nosotros estamos en el vuelo. O quizás a lo mejor usted piensa y es tan pesimista que dice, estando a tanta altura, no hay instrucción de seguridad que valga. O sea, haga lo que haga, si ese avión cae, cae y listo. Quizás usted dice, realmente lo he viajado tantas veces, que la he escuchado tantas veces que ya me la sé de memoria y no hace falta que preste atención una vez más. Pero independientemente de cuál sea la razón por la que usted no presta atención a esas instrucciones de seguridad, si usted le pregunta a un miembro de la tripulación, ¿qué cree usted que le va a decir? Preste atención. Escuche atentamente lo que está diciendo esa azafata. Porque en caso de una emergencia, usted no va a estar preparado cuando algo ocurra porque no escuchó las instrucciones. Y algo parecido es lo que estamos viendo nosotros en el libro de Hebreos, en el capítulo 2. Algo parecido, pero no tan moderno como un viaje en avión. Pero sí es una exhortación a prestar atención a lo que se nos está diciendo. Es una exhortación a escuchar y estar atentos a las instrucciones que se nos están dando. De hecho, el capítulo 2 del libro de Hebreos comienza diciendo, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y esa es una exhortación que el autor de Hebreos nos hace en relación a algo muy específico. No son instrucciones de avión, se refiere a la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Porque la verdad, queridos amigos y amados hermanos, es que algo más trágico que un accidente de avión es perderse la salvación que encontramos en Cristo Jesús. Esta exhortación que nos hace el autor de Hebreos viene con una advertencia. Nos advierte de que no descuidemos esta salvación para que no nos deslicemos, no nos perdamos y vayamos mucho más allá del destino al que realmente queremos llegar. Y eso, como dije anteriormente, es mucho más trágico que caer de un avión, por mucho que nos parezca. Así que el día de hoy, hermanos, lo que vamos a ver es esa salvación tan grande de la que el libro de Hebreos nos habla. Esa salvación mayor, esa salvación que solamente encontramos en Cristo Jesús. Vamos a ver y vamos a responder 4 preguntas fundamentales. En primer lugar, vamos a ver quién es el autor de esa salvación. En segundo lugar, ¿a quién va dirigida esa salvación? En tercer lugar, ¿cómo se llevó esa salvación a cabo? ¿Cómo se logró esa salvación? Y en cuarto lugar, ¿cómo nos afecta ese mensaje en nuestro día a día? El autor de la salvación, el destinatario de esa salvación, cómo se efectuó y cómo nos afecta día a día. Así que te animo a que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 2 y vamos a estar leyendo desde el versículo 5 hasta el versículo 18. Pero vamos primero a inclinar nuestro rostro y pedir al Espíritu Santo que nos guíe esta tarde, para que sea Él quien abra nuestro entendimiento y pueda traer a nuestro corazón estas verdades que dice su palabra.
Querido Señor, queremos darte gracias por tu amor y tu misericordia. Porque en tu bondad, Señor, tú viste nuestra condición de pecador. Tú viste nuestra necesidad. Tú viste el gran peligro en el que estábamos, Señor. Y no te quedaste a la distancia simplemente esperando a ver cómo nosotros resolvíamos el asunto, sino que decidiste salvarnos, rescatarnos de nuestra muerte, de nuestra maldad, de nuestro pecado y de la ira justa que debía recaer sobre nosotros. Te pido, Señor, que hoy permitas que nosotros veamos esa salvación, que podamos creer en ti, que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y poner la mirada en el único que puede salvarnos, en el único que es misericordioso y poderoso para socorrernos. Te pido, Señor, que hoy convenzas a aquellos corazones que están dudosos, que afirmes a aquellos corazones que están cansados y que renueve las fuerzas de todos nosotros que necesitamos día a día para caminar contigo. En el nombre de Jesús, amén. Así que vamos a leer Hebreos capítulo 2, desde el versículo 5 hasta el versículo 18. Dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de todos son uno. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lo primero que vemos en estos versículos, hermanos, son los versículos del 5 al 8. Y estos son versículos que vamos a explicar en unos minutos, lo vamos a explicar más adelante. Pero podemos decir que en este punto que queremos hacer acerca de quién es el autor de esta salvación, podemos acordar que estos versículos del 5 al 8 sirven a manera de introducción. Una manera de introducción a la idea que el autor de Hebreos nos quiere comunicar. El autor de Hebreos quiere hacernos saber que Cristo, el Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, quien es la imagen misma de la sustancia de Dios, fue hecho menor a los ángeles. Fue encarnado y llegó a esta tierra para cumplir una misión muy clara. El autor de Hebreos usa estos versículos simplemente para introducir la idea de aquello que llamamos la encarnación de Jesús. Ahora, esta referencia en la que se dice que el hombre es menor a los ángeles, es algo que podemos entender de diferentes maneras. Los seres humanos en todo somos inferiores a los ángeles. En primer lugar, ninguno de nosotros tiene poder como lo tiene un ángel. El más fuerte de los hombres no puede enfrentarse al más débil de los ángeles. No hay comparación. No hay lucha que valga allí. El ángel va a salir victorioso siempre. No hay lucha posible entre un ser terrenal y un ser celestial.
Pero otra cosa es que los ángeles no están limitados a las leyes físicas como lo estamos los seres humanos. Si usted salta por esa ventana, ¿qué cree usted que va a ocurrir? Usted va a caer porque está sujeto a las leyes de la naturaleza, a la gravedad. Un ángel no está sujeto a las leyes de la naturaleza. Ellos pueden ir y venir del plano terrestre a la presencia de Dios sin ningún tipo de impedimento, más que el comando de Dios para hacerlo. De modo que esta idea de que el hombre es inferior a los ángeles es una idea que está primeramente introduciendo la idea de la encarnación de Cristo. Por eso en el versículo 9, el autor de Hebreos dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles. ¿A quién? A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos de la muerte. Cristo, de quien el autor ha hablado en el capítulo 1, fue hecho menor a los ángeles. Ahora, aquí tenemos una aparente contradicción. Y digo aparente porque a simple vista pareciera que la Biblia se está contradiciendo. El mismo autor en Hebreos 1, versículo 4, nos dice que Cristo fue hecho superior a los ángeles. Pero ahora en Hebreos 2, versículo 9, nos dice que Cristo fue hecho inferior a los ángeles. Y digo aparente contradicción porque realmente no es una contradicción, sino un misterio, que es algo completamente distinto. Para poder resolver este misterio, lo primero que tenemos que entender es lo que había en la mente del autor cuando él estaba comunicando la idea, la afirmación de que Cristo es superior a los ángeles en el capítulo 1. Si usted no vio o no estaba aquí la prédica anterior de esta serie, le animo a que la busque por YouTube, porque en esa prédica hablamos de cómo el autor afirmaba que Cristo es Dios. Lea el versículo 3, por ejemplo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas. Está hablando de Jesús. Ahora, cuando dice que fue hecho superior a los ángeles, se refiere a la esencia de Cristo. Él recibió un nombre mucho mayor que los ángeles, el nombre de Hijo, el eterno Hijo de Dios, que fue eternamente engendrado del Padre. Salió del Padre eternamente. Y como hablamos hace un par de domingos, aquello que es engendrado comparte la misma naturaleza de aquello que engendra. Y lo vimos con muchos ejemplos. Los seres humanos engendran ¿qué cosa? Pollos, no, seres humanos. Es la misma naturaleza. No importa cuán feo sea el padre, igual va a ser un ser humano. No va a ser como lo hicieron conmigo, que cuando nací me tiraron al aire a ver si volaba, si era un murciélago o no, de lo feo que era. Pero no, era realmente un ser humano. No se lo creían, pero sí, es la misma esencia, la misma naturaleza. Los seres humanos engendran seres humanos. Ahora, cuando hablamos del capítulo 2, versículo 9, lo que el autor está intentando decir es la posición que Cristo asumió en su encarnación. En su encarnación Él se hizo semejante a los hombres. Y de hecho los comentaristas y teólogos bíblicos dicen que esta frase en hebreo, en griego, la gramática, incluso implica una posición temporal. Muchos teólogos dicen que esta frase de lo hiciste un poco menor que los ángeles debería ser traducida algo como lo hiciste temporalmente un poco menor a los ángeles. De modo que este versículo aplicado a Cristo habla acerca de la posición temporal que Él asumió inferior a los ángeles en cuanto a su encarnación. Cuando el Señor vino a este mundo, Él se sometió a los mismos padecimientos que usted y yo estamos sometidos. Él se sometió a las mismas leyes naturales que usted y yo estamos sometidos. Cristo sintió hambre, sintió cansancio, sintió calor, le molestó el verano, le molestó las zapatillas, todo, absolutamente todo lo que nosotros pasamos en esta tierra, Cristo lo pasó. Y se sujetó a sí mismo a las leyes de la creación. Por eso es que el autor dice, le hiciste un poco menor a los ángeles. Y dice que le vemos a aquel que fue hecho menor a los ángeles, a Jesús. Esto para los judíos representaba un problema. Porque el judío decía, si Cristo es Dios, ¿cómo puede ser el Dios si yo conozco que la historia de Jesús de Nazaret es un hombre que murió? Es un hombre que fue crucificado. ¿Cómo puede un hombre que es crucificado ser superior a los ángeles?
Eso no tiene sentido, y es cierto, no tiene sentido que un hombre, solamente hombre, sea superior a los ángeles. Por eso es que el autor de Hebreos utiliza este versículo en el Salmo 8 para introducir la idea de que este creador de los cielos y de la tierra, aquel que sustenta todas las cosas, asumió una posición menor a la que tenía. Una posición mucho menor a la que tienen los ángeles en ranking, en influencia, en poder. Él limitó sus atributos, los anuló. Cristo voluntariamente anuló muchos de sus atributos temporalmente. No dejó de ser Dios, no dejó de ser omnisciente, no dejó de ser todopoderoso. De hecho, Él demostró omnisciencia cuando leía la mente de las personas. Pero en muchas otras ocasiones Cristo decidió humanamente confiar en la soberana voluntad del Padre, como todos nosotros seres humanos tenemos que hacer. De modo que Él se encarnó, se hizo hombre. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. El cual, hablando de Cristo, este es el apóstol Pablo, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho que semejante a los hombres, hecho igual a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El eternamente engendrado Hijo de Dios, que posee la misma naturaleza que el Padre, que es divino en su esencia, autosuficiente, autoexistente, se rebajó a estatus de hombre, aún menor que los ángeles, aún menor que los ángeles. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué el eterno Hijo de Dios se encarnó, como dice Juan 1:14, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿Por qué lo hizo? Pues fíjese lo que dice el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles, a Jesús, y fíjese lo que dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La razón por la que Cristo se encarnó es porque vino a salvar a los hombres. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. Cristo se encarnó para salvar a los hombres. Se hizo semejante a los hombres porque tenía que salvar a los hombres. Quería salvar a los hombres. Ahora, la pregunta es, ¿por qué a los hombres? ¿Por qué Cristo quería salvar a la humanidad? Para hacer esto tenemos que entender los versículos 5 y 8 que no hemos explicado al principio. E incluso tenemos que ir un poco más atrás y remontarnos a la creación. Cuando el versículo 6 dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Está apelando al orden de la creación de Dios. Fíjese lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice, Génesis capítulo 1, versículo 28, dice, bueno, lo tengo acá. Dice lo siguiente. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si usted lee el versículo 27, uno anterior, dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Cuando el Señor creó al hombre, aunque le hizo un poco menor que a los ángeles, porque en estatus, en ranking, en poder, es inferior a un ser angelical, aún así sometió toda su creación, toda la administración de la tierra, la sometió única y exclusivamente al hombre.
este mandamiento de multiplicaos y sojuzgar la tierra no lo dio a los ángeles, lo dio a la raza humana. Y la razón por la que la dio a la raza humana es porque el hombre fue creado a la imagen de Dios para reinar sobre la tierra de la misma manera que Dios es rey. Para que nosotros podamos representar ese atributo de Dios, esa imagen de Dios, esa esencia de Dios. Como el soberano del universo, ahora el hombre era encargado de administrar la tierra y desplegar la gloria de Dios en la tierra por medio de una vida conforme a Dios. Pero la razón por la que el versículo 8 nos dice que no vemos las cosas todavía sujetas al hombre es por el pecado. El pecado es lo que impidió al hombre cumplir con este mandamiento de sojuzgar la tierra. Si usted lee Génesis capítulo 3, usted va a ver cómo la tierra fue maldecida por causa de la desobediencia del hombre. Y que a raíz de esa maldición tenemos todos los problemas en relaciones, incluso en desastres naturales que hay en la tierra, son consecuencia de la maldición que el hombre con su desobediencia trajo sobre la tierra. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios permite eso? No, el hombre fue el causante de manera indirecta de todas las catástrofes que vemos en la tierra. Es mucho más fácil culpar a Dios que asumir nuestra responsabilidad. Pero el hombre perdió esa oportunidad de desplegar la gloria de Dios por medio de su vida, reinando sobre la creación. Y ahora, siendo menor que los ángeles, no solamente no puede juzgar sobre la tierra, sino que la tierra ahora le hace esclavo a él mismo. De ser jueces de la tierra pasamos a ser ahora esclavos del pecado. Pasamos a que la tierra genere espinos y cardos cuando el ser humano intenta trabajar aún la tierra. De modo que se nos revela. No podemos someter la tierra a tal punto hasta que haga lo que nosotros queremos. Estamos nosotros a la merced de todas las cosas que ocurran. Absolutamente de todo. Ahora, el ser humano perdió esa oportunidad. Y Cristo se hizo semejante al ser humano para poder salvar al ser humano de esa condenación, de ese pecado, de la consecuencia última del pecado que es la muerte. Cristo se hizo menor a los ángeles para poder rescatar a aquellos que eran menores a los ángeles. En el versículo 10, del 10 al 16, vamos a ver exactamente a quién está dirigida esta salvación. Fíjense lo que dice. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿A quién se refiere con la palabra ellos? Se refiere a aquellos mismos de quien habla en los primeros versículos. ¿Quién es el hombre? Y no habla solamente de un hombre específico, no habla solamente de una raza en específico, habla de toda la humanidad. La palabra en griego denota un singular, el hombre, pero que se refiere a la humanidad, como cuando ustedes dicen el hombre es nocivo para la naturaleza. No se está refiriendo a una persona específica, se refiere a la raza humana, a hombres y mujeres por igual. Exactamente a eso se refiere este versículo. ¿Por quién murió? Por ellos. Por aquellos que están bajo ¿qué? Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. He aquí los hijos, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos, estos son los hombres, participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, por medio de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Yo no sé cómo está su historia de España, pero
entre 1939 y 1975, España vivió una de las épocas más negras de su historia. Fue después de la guerra civil, vino ese gobierno dictatorial de Franco, que muchos catalogan como algo negativo. Y no solamente España, nosotros en Latinoamérica hemos experimentado muchos gobiernos dictatoriales, muchos gobiernos opresivos, muchos gobiernos que usan su poder para abusar del pueblo y para oprimirlo. Yo creo que todos aquí hemos visto ejemplos claros de eso en nuestros países o en otros países. Pero déjeme decirle que hay una opresión mucho mayor que un dictador. Hay una dictadura mucho más dura que cualquier dictadura humana. Y es la dictadura del imperio de la muerte y del pecado. Nosotros podemos comparar países y van a haber países que son mejores que otros políticamente hablando, socialmente hablando. Hay países en los que hay mejor calidad de vida que otros. Pero no hay ninguna nación que esté libre del imperio de la muerte y del pecado. Ninguna sociedad, por muy avanzada, por muy civilizada que sea, por muy democrática que sea, está libre de las consecuencias de la muerte y del pecado. Si usted va a un país en el que hay una calidad de vida, Noruega, Suiza, va a encontrar el mismo egoísmo, el mismo orgullo, la misma mentira, la misma corrupción individual que encuentra en cualquier otro país. Porque el imperio y la dictadura del pecado es más fuerte que cualquier otra. Y es una dictadura a la que toda la humanidad está sujeta. El hombre perdió la oportunidad de reflejar la gloria de Dios y ahora está sujeto a servidumbre. Fíjense lo que dice, versículo 15. Y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban duramente toda la vida sujetos a servidumbre. El ser humano en su estado natural no solamente le tiene miedo a la muerte, hay algunos que no, algunos que sí, pero en general todos le temen a la muerte. Porque saben que después de la muerte vendrá algo mucho mayor, mucho más terrible, que es enfrentarse cara a cara al Creador. Para el creyente, este temor ya no existe. No es que no nos duela la muerte, no es que nos queremos morir ya, no somos suicidas, pero vemos a la muerte ya no como una condenación, sino como la oportunidad de estar cara a nuestro Salvador. De estar frente a frente a aquel creador del universo que se hizo semejante a mí para cargar con mi pecado. Esto es algo increíble, hermanos. Esto es algo tan precioso que yo no sé cómo pudiera hacer un énfasis tan grande que realmente pueda comunicar lo precioso que es esto. Porque aquel que es sobre todas las cosas, aquel que es grande, infinito, que sostiene al universo sin esfuerzo, se hizo pequeño, se redujo a sí mismo, tomó forma de esclavo, se acercó a mí, a tal punto que no se avergüenza de llamarme hermano a mí, a ti, que somos pecadores. Yo no sé si usted ha sentido vergüenza de alguien, pero a veces cuando yo estoy viendo fútbol y si voy a un bar, mi mujer se sienta en otra mesa porque le doy vergüenza. Porque cuando grito y celebro y le hago bullying a los que pierden, me dice, uy, este no es mi esposo. Y se avergüenza, porque mi conducta no es una conducta civilizada. Soy como un vikingo, hermano. Soy bárbaro. Pero Cristo ve mi inmundicia. Cristo ve mi pecado. Cristo ve mi mentira, mi orgullo, mi ira. La ve y dice, no me avergüenzo de llamarlo mi hermano, sino que le declaro tu nombre. Sino que me hago semejante a Él para cargar todo lo que Él lleva en sí mismo. No se avergüenza de mí. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede Cristo cargar con mi culpa? ¿Cómo me salvó?
La respuesta la vemos en los siguientes versículos. ¿Cómo Cristo salvó al pecador? ¿Cómo se efectúa esta salvación? Aquel que no se avergüenza de mí, ¿cómo hace para cambiar a aquel que por naturaleza está sujeto a servidumbre? Versículo 9. La última parte. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel de cuya son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase al autor de la salvación de ellos. Cristo es el autor de nuestra salvación. Cristo es quien salva. Cristo es quien nos puede rescatar, nadie más. Ni el hombre a sí mismo por medio de tradiciones, de buenas acciones, por medio de cualquier otra cosa que se nos ocurra. No hay nada que podamos hacer para mejorar nuestra condición. Cristo es quien salva. El apóstol Pedro decía en su carta a Tito, capítulo 2, 13, dice, aguardando la esperanza gloriosa y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Solamente Él salva. Solamente Él salva. Salva al pecador, a ti y a mí, al ser humano que perdió la oportunidad de mostrar la gloria de Dios. Y nos salva por medio de su obediencia y de su muerte. Cristo nos salva por medio de su obediencia y de su muerte. Él obedeció perfectamente al Padre. Confió perfectamente, completamente en el Padre. Y murió en semejanza de hombre. Estuvo sujeto a todo lo que nosotros estuvimos sujetos. Y murió. Ahora usted se preguntará, ¿qué es la muerte? ¿Qué significa que Cristo murió? ¿Qué significa que Él murió por mí además? La muerte, del griego thanatos, donde tenemos la palabra tanatorio o velatorio en otros países, se refiere a la separación. Siempre se refiere a la separación. Muerte significa separación. Cuando el Señor le dijo al hombre, si comes de ese árbol, morirás. Y es una muerte física, pero también es una muerte simbólica en el sentido de que el hombre ahora quedaba separado de Dios, completamente alienado de Dios. Cristo cargó con nuestro pecado. Él murió porque era lo que correspondía al pecador. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Porque lo que el pecado produce, lo que el pecado genera es muerte. Y la paga se refiere a salario. Como si usted trabajara. Usted está trabajando para que le paguen muerte. Pues eso es exactamente lo que hace el ser humano. Y Cristo murió por nosotros. Ahora esto es una muerte sustitutoria. Es como un procedimiento legal. Tenemos que pensar en esto como un procedimiento legal. Cuando Cristo murió por nosotros, Él lo que hizo fue cargar sobre sí mismo todo el peso y la consecuencia del castigo de Dios que nosotros merecíamos. Todo el castigo de Dios completamente que debía recaer sobre ti y sobre mí, Cristo lo cargó en la cruz. Murió de la manera que nosotros deberíamos morir. Y no me refiero a lo físico. No es crucifixión, es lo que ocurrió más allá de la crucifixión. Cuando Él en la cruz agonizando físicamente, espiritualmente tuvo que cargar con nuestros pecados. Todo ese peso sobre Él. Ningún ser humano puede decir que su muerte libera a otro. Nosotros hemos tenido en la historia de la humanidad muchos héroes, muchos generales, muchos guerreros, muchos libertadores que han dado su vida por alguna causa.
que han dado su vida para lograr independizar otras naciones, para liberar los derechos sociales de un grupo de minorías. Pero la muerte de ese ser humano no logró absolutamente nada. Lo único que logró fue quizás inspirar a otros para que ellos siguieran luchando hasta conseguirlo. Pero la muerte en sí misma de un ser humano no trae libertad como consecuencia a otro. Por ejemplo, Martin Luther King. Cuando él murió por su muerte, los afroamericanos no recibieron sus derechos. No, su muerte inspiró para que otros siguieran luchando. Ningún ser humano puede aseverar que su muerte trajo libertad automáticamente. Solamente uno. ¿Sabe quién? Cristo Jesús. Su muerte en sí misma cargó con el peso de nuestro pecado y nos hizo libres. No hizo la libertad posible para el hombre. No es que Cristo murió y ahora yo tengo la posibilidad de librarme. No, Cristo murió y me hizo libre automáticamente. Por eso dice el versículo 15, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sumergidos a servidumbre. Porque automáticamente su muerte fue una sustitución de lo que yo debía padecer. Fue una muerte sustitutoria. Él murió por todos. Entendemos que son todos los que creen. Pero murió por mí. No tengo yo ahora que hacer nada más para lograr mi libertad. No tengo yo que hacer nada más para poder estar reconciliado con Dios, porque su muerte es una sustitución y me da a mí todos los derechos de estar relacionado con Dios, reconciliado con Dios. Querido amigo que hoy nos visitas, este es el corazón del Evangelio. La Biblia no es un manual sobre cómo ser una buena persona, cómo mejorar tu vida, cómo ser un mejor esposo, cómo ser un mejor padre, cómo ser ser más filántropo, cómo ser más tolerante. La Biblia no se trata de absolutamente nada de eso. La Biblia se trata de una sola cosa, de cómo Dios libró al ser humano de las consecuencias de su pecado, cómo Dios salvó al pecador. Ese es el mensaje de la Biblia. Y es un mensaje que no es popular, porque es un mensaje que te confronta con la realidad y la incapacidad que tienes de poder librarte. La realidad de que tú no puedes, de que yo no puedo, de que soy sujeto al imperio del pecado y de la muerte. Soy esclavo. Pero gracias a Dios, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo pagó por nosotros absolutamente todo. Esto es la salvación. Ahora, yo quiero que usted piense en la salvación, y cuando nosotros pensamos aquí en el mundo occidental, lo que es la salvación es muy diferente a lo que probablemente los judíos que estaban leyendo esta carta pensaban. Para el pueblo judío la salvación tenía que ver con la liberación de la nación de Israel de la opresión política o imperial de algún otro país. Si usted lee el Antiguo Testamento, Israel era cautivo ante otras naciones por su pecado, clamaban a Dios, Dios los salvaba, Dios los rescataba. De modo que para el judío, que probablemente estaba leyendo esto, en su mente él decía, ok, pero si soy salvo por Cristo, ¿por qué no estoy experimentando esa libertad como nación o como pueblo de Dios para expresar mi fe? Recordemos que los judíos que leían esta carta estaban siendo tentados a abandonar su fe en Cristo por la persecución que tenían, por las presiones culturales. Ellos estaban tentados en volver al judaísmo y abandonar a Cristo para apaciguar todas las críticas, la persecución y los maltratos que recibían. Era mucho más fácil ser judío en esa época que ser cristiano. De modo que cuando pensamos en la salvación, vemos que no es algo que ocurre aquí y ahora. Por eso el autor de Hebreos se encarga de no poner la mirada de los lectores en el aquí y el ahora, sino que dice en el versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo que
venidero, el mundo próximo. Porque la esperanza que ofrece el Evangelio, la salvación que ofrece el Evangelio es una salvación mucho más grande que una liberación política, o que una liberación social, o que una liberación cultural, o cualquier otra liberación humana que usted pueda decir o mencionar. Es una esperanza de la libertad por la eternidad de nuestro pecado. No más. No más orgullo, no más ira, no más mentira, no más lujuria, no más nada. Nos libró de la opresión de la muerte. Usted se preguntará, pues ya yo lo creo, Eddie. Ya yo creo eso. ¿Y ahora qué? ¿Cómo nos afecta este sacrificio de Cristo en nuestro día a día? Pues si aún no has confiado en Cristo, si aún no has recibido el Evangelio, el primer paso es ese. Entender que como ser humano estás sujeto a la servidumbre de la muerte y del pecado, de tu propio pecado, y de que únicamente por medio de la muerte de Cristo puedes ser librado de esa opresión. Pero no queda allí. Versículos 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hay dos cosas que Cristo hizo para salvarnos. La primera fue morir. Bueno, la primera no fue morir, fue la segunda. Pero la primera fue obedecer perfectamente a Dios. Y esto es importante. A veces pensamos que únicamente es la muerte de Cristo lo que nos da libertad. No, la obediencia perfecta de Cristo es tan importante como su muerte para nuestra salvación. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Si Cristo no fue perfecto, entonces su sacrificio es inválido, es nulo, porque no era un sacrificio perfecto y Dios solamente acepta un sacrificio perfecto. Si Cristo no hubiese sido perfecto, Él mismo necesitaría un Salvador. Por eso la frase en el versículo 10, cuando dice que fue perfeccionado por las aflicciones, es porque en medio de esas aflicciones Él se mantuvo obediente. Cristo era perfecto, siempre lo ha sido, como parte de la Trinidad. Pero cuando se encarnó y estaba sujeto a todo lo que la humanidad está sujeta, tenía que también ser obediente. Tenía que mostrar esa perfección. Tenía que demostrar que podía obedecer a Dios en todo, para que así pudiera morir por nosotros. Esto es importante por lo que dice en los versículos 17 y 18, porque Cristo fue tentado en absolutamente todo. Él padeció todo lo que el ser humano padece, y aún incluso peor de lo que la mayoría de nosotros padecemos. Pero ¿qué ocurrió? Se mantuvo fiel a Dios. ¿Tú sientes presión por ser creyente? Cristo también la sintió. ¿Te da temor hablar del Evangelio por las consecuencias que eso pueda traer? Cristo también sintió esa tentación. Cristo sintió ese temor, pero Él se mantuvo fiel. Y es misericordioso y poderoso para socorrernos. ¿Te sientes tentado a tomar una decisión en la que tienes que comprometer la gloria de Dios para tu conveniencia personal? Cristo fue tentado con lo mismo. Cristo fue tentado a negar a Dios para salvar su vida, pero se mantuvo fiel. El mismo Satanás le tentó diciendo: si postrado me adoras, todo te lo doy, todo. Usted y yo no hemos enfrentado una tentación así jamás. Y si la enfrentáramos, caeríamos seguramente. Pues Cristo fue tentado en todo y fue fiel y perfecto delante de Dios, y es misericordioso para socorrernos. Es poderoso para librarnos de la tentación, por cuanto Él mismo fue tentado. Él sabe por lo que pasamos.
No hay experiencia humana que tú puedas tener que Cristo no entienda. Y ¿sabe qué? Esto es para mí una realidad a la que tengo que despertar, porque no hay excusa delante de mí que yo le pueda decir al Señor, no, Señor, pero es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Es que ¿quién aguanta esto? ¿Cómo puedo yo salir de esta situación, Señor? Estoy cansado, no puedo más, necesito una vía de escape. Cristo pasó por todo eso y se mantuvo fiel. Y dice que puede socorrerte si eres tentado. El día de ayer leía con algunos hombres de la iglesia. Todos los sábados algunos hombres nos reunimos para leer algún libro. Y ayer leíamos uno de John Piper y Justin Taylor que se llama Cómo perseverar hasta el final. Y en ese libro ellos dan 4 hábitos o 4 claves para mantenerse hasta el final. Y el segundo de ellos es apropiarse del Evangelio diariamente. Lo que el autor quiere decir con eso es que diariamente yo debo recordarme a mí mismo del Evangelio, porque el Evangelio es lo que me permite a mí vivir mi vida cristiana. No es que ya creí en el Evangelio y ahora vivo mi vida cristiana en mis propias fuerzas, intentando mantener mi relación con Dios. No, es Cristo mismo que me socorre cada día, aun cuando caigo. Él me socorre de mi tentación y me recuerda que soy libre del pecado. Amado hermano, si hoy te encuentras aquí desanimado, cansado por el efecto del pecado en tu vida, hermano, hay esperanza. Cristo es poderoso y misericordioso para socorrerte, para recordarte que su misericordia te libra de toda servidumbre, que su misericordia te libra de absolutamente todas las consecuencias del pecado y te permite reconciliarte con Dios. Amados hermanos y amigos, tenemos delante de nosotros un mensaje mucho más importante que las instrucciones en caso de emergencia en un vuelo. Tenemos delante de nosotros la salvación más grande que el ser humano necesita. Prestemos atención con toda diligencia y vengamos a Cristo, el consumador, el autor y consumador de nuestra salvación, para que en Él encontremos la libertad a la dictadura del pecado. Oremos. Padre, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Señor, te hiciste semejante a nosotros. No te avergonzaste de mí delante de tu Padre. No te avergonzaste de mis hermanos delante de tu Padre. Dejaste todo tu trono, tu gloria, limitaste todo tu poder para hacerte como yo, como cualquier persona que está aquí. Con el simple propósito de obedecer perfectamente, pero de morir como un criminal, para que yo pueda ser tratado como un inocente. Para que yo pueda ser tratado delante de Dios como justo. Para que yo pueda ser libre del pecado. Esta salvación más grande que tú me das, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros a vivir conforme a ese Evangelio, a apropiarnos diariamente sabiendo que tú eres poderoso y misericordioso para socorrernos. Que no importa si hemos fallado, Señor, tu amor sigue cubriendo esa falta. Y no queremos ser aquí como los que dicen, si Dios me perdona, entonces voy a pecar. No, Señor, entendemos la seriedad de nuestro pecado. Entendemos la desobediencia que tenemos delante de ti. Pero también entendemos la esperanza gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entendemos la libertad a la que hemos sido llamados y de la que ahora disfrutamos. Te pido que convenzas a aquellos corazones que están dudando, Señor, y que los salves por tu poder, por tu muerte y resurrección. Abre nuestro entendimiento, abre los ojos de aquellos que están muertos en delitos y pecados, para que puedan disfrutar de esta salvación más grande
en Cristo Jesús. Amén. Amén.